Hola, ¿qué tal? Paul Argueta, agente de bienes y raíces. Y hoy mismo vamos a platicar acerca de cuánto valor tiene su casa. Antes de empezar, les quiero avisar que soy nacido de este país, los Estados Unidos. Así que para mí, español es mi segundo idioma. Pero de cualquier manera, si hay ciertas palabras, si hay algunos dichos que no lo estoy traduciendo bien o claramente, les voy a pedir que me disculpan un poco, ¿ok? Pero vamos a empezar. Gracias al internet, hay varias páginas que nos dan el valor de nuestra casa o un estimado valor de nuestra casa inmediatamente. El chiste es que si vamos a una página, por ejemplo Zillow, nos dan un valor. O si vamos a otra página, por ejemplo, en inglés se dice Redfin, nos dan otro valor. Así que, ¿cuál de los dos valores es el valor más correcto? En este video les voy a explicar las 4 características que afectan al valor de su propiedad. Empezando con número 1, locación. ¿Dónde se ubique su casa? Obviamente, si su casa se encuentra en una ciudad donde los valores son más altos, pues el valor de su casa va a ser más alto. Pero hay otras cosas que sí afectan al valor. Por ejemplo, si su casa se encuentra cerca de un freeway, ¿verdad? Si su casa tiene un callejón cerca de ellos, eso le puede afectar el valor de la propiedad. Así que número 1, dónde se ubique su propiedad es bien importante. Si su casa se encuentra en un barrio donde las calles son bien difíciles para manejarse o donde no hay suficiente estacionamiento para los carros, pues obviamente le va a afectar el valor. Así que número 1, lo que afecta al valor más que nada es la locación de la casa. Número 2, la condición de la casa, ¿verdad? Porque si la casa está completamente remodelado y se ve linda, pues obviamente va a tener más valor. Pero si la casa necesita varias reparaciones, si la casa necesita una pintada, si la casa necesita nueva carpeta, si hay varias cosas reparaciones que la casa necesita, pues obviamente va a afectar el valor. Así que número 2 es la condición de la propiedad. Número 3, el tamaño. Ponle que hay una casa en venta al lado de nosotros y esa casa es igual, tiene 3 recámaras, 2 baños como el de nosotros y la condición es igual, maravilloso, pero esa casa tiene 1500 pies cuadrados y la casa de nosotros solamente tiene 1000. Esa casa obviamente tiene más valor porque está más grande. Todo el mundo es común, ¿verdad? Pero hay clientes que a veces me cuentan a mí que el casa de nosotros debe de tener el mismo valor de la otra casa. El banco que va a hacer una evaluación acerca de su propiedad, ¿verdad? Va a mandar un evaluador, ¿verdad? Que va a representar el comprador que compra su casa, o si están refinanciando, van a visitar la casa, van a hacer su evaluación, ¿verdad? Los bancos no permitan usar otras casas como comparables cuando son más de 20% más grandes que nosotros. Así que en este ejemplo, si hay una casa de 1500 y hay nuestra casa de 1000 pies cuadrados, ¿verdad? No podemos usar casas más grandes que 1300 pies cuadrados como ejemplos. Esa casa no aplica, ese valor no va a aplicar, ¿verdad? Así que, número 3, el tamaño de la casa. Número 4, modificaciones que hemos hecho a la propiedad. Esto es bien importante, especialmente en la comunidad latina, porque a veces compramos casas y hacemos modificaciones a las propiedades y cambiamos la propiedad o aumentamos a la propiedad. Y aunque sea que lo hemos hecho con profesionales, si no hemos hecho esas modificaciones con permisos, ¿verdad? Es imposible darle más valor a la casa con algo que hicimos sin los permisos. Y a veces tengo clientes que quieren tomar en cuenta esas aumentaciones que hemos hecho a la casa, aunque sea que realmente no la hemos hecho con los permisos y no les pueden dar el valor de la casa. Ahora, si usted quiere una evaluación
de su casa gratis, sin obligación de cualquier cosa, ¿verdad? Porque están pensando en refinanciar, porque quieren sacar un préstamo de la casa, porque están pensando en vender, por cualquier razón. Si usted quiere una evaluación profesional de su casa, visita la página del internet abajo. Llena la forma con su dirección, su nombre, su número celular, porque si en caso que no tiene correo electrónico, le podemos mandar este reporte por mensaje texto y su correo electrónico, ¿verdad? Y le mandamos una evaluación de su casa profesional hecho por un agente de bienes y raíces local a su ciudad. Gracias por ver este video. Espero que le pueda ayudar en el futuro.